Hola, soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamento Shein 69, sí, papiamento Shein 69 y hoy voy a dar algunos ejemplos en qué momento podemos usar la palabra más famosa en papiamento, que es douchey. Douchey, que hay un montón de significado por esa palabra. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, dale like a mi video, compártelo a cada esquina. Sígueme en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si te gustaría aprender más de mi douchey papiamento, escríbeme que tengo una escuela online donde puedes aprender mucho más de mi douchey papiamento. En sí, la palabra que más me gusta en mi idioma papiamento es douchey. Sí, porque me parece una palabra súper bonito, súper tierno, súper sexy, no sé. Y además tiene un montón de significado. Por ejemplo, douchey en sí mismo puede decir alguien douchey. Algo puede ser douchey, un momento puede ser douchey, he pasado douchey. Y también cuando, por ejemplo, algo ha pasado a alguien y lo vas a decir douchey pavo, qué bien para ti, douchey pavo. Pero es prácticamente sarcástico en ese momento decir douchey pavo, douchey pavo, douchey pavo. Qué bien que eso te pasó. Douchey. Cuando ves a alguien por allí y le quieres decir un piropo tan bonito, douchey, hey douchey, hola cariño, hey douchey, douchey. Si quieres decir mi amor, mi cariño, mi corazón en papiamento, dirías mi douchey, mi blanquito es mi douchey, mi douchey, mi douchey. La comida quedó súper buena. E comida queda douchey. E comida queda douchey. Douchey, para la comida que quedó sabroso. Un momento más de douchey es cuando hemos pasado en una fiesta o un momento muy agradable. Puedes decir, mia pasa douchey. En la fiesta he pasado muy bien. Na fiesta mia pasa douchey. La fiesta mía pasa douchey. He pasado muy bien en la fiesta. Mía pasa douchey. Cuando algo huele rico, por ejemplo, has echado un perfume que huele súper bien. Has echado un perfume que huele súper bien. El perfume ta huele douchey. El perfume ta huele bien. Huele douchey. Con eso ya sabes muchos más momentos para usar la palabra que podemos usar en muchas formas, en muchos momentos en papiamento. Douchey, douchey, mi palabra favorita en papiamento. Así que, ¿te gustaría aprender más? Si te gustaría aprender más individual, escríbeme. Si te gustaría aprender más en medio de mis videos, tengo 168 videos ya en mi canal de YouTube donde tú puedes aprender mi douchey papiamento. Qué rico mi idioma papiamento. Y mi idioma tan agradable, mi douchey papiamento. Y nos vemos en el próximo video.